favorecidos en adquirir lo que es cualquier tipo de bien que no sea de primera necesidad. Entonces, inmediatamente la demanda por esos bienes que no son primordiales, como puede ser un departamento, va a caer drásticamente. Y eso va a afectar el precio que se negocia en esos momentos. Y ese precio puede estar castigado a buen tiempo, a diferencia de lo que es el mercado bursátil, donde el precio de la acción puede recuperarse de un periodo a otro. En el caso del inmueble, quizás puede mantenerse elevado por largo tiempo el precio o por debajo de lo que uno había establecido para poder tener un margen de ganancia. Por eso dice, son valorizaciones teóricas basadas en parámetros específicos. En este caso, el impacto, lo que va a hacer la ganancia, es lo que se pueda crecer por valor de metro cuadrado en tiempo. Basado también en la ubicación, que es lo que es el principal atractivo dentro de esta estimación de precio de los departamentos. Entonces dice la clasificación: residencial, familias, viviendas y no residencial. Como eligen, hay un criterio propio para poder vivir una vivienda. Hay personas que prefieren estar cerca a todo, es decir, cerca de lo que es tiendas, bares, restaurantes, etc. Un distrito estratégico para ello sería Miraflores, pero otras personas son más bien con un perfil más tranquilo, ¿no? Más caseros, más pegados a lo que son los parques, entonces tendría un perfil más, ya no sea San Isidro. Por eso que las características son diferentes. Entonces, ¿cuándo es lo que influye? En base a lo que es el perfil de cada inversionista y cada consumidor en este caso. Entonces, ¿cuáles son las razones para invertir en esta clase de activos, ¿no? Básicamente dice, ingresos con una frecuencia establecida. Básicamente el ingreso fijo es el alquiler en este modelo. Porque el alquiler está basado bajo un contrato donde establece un precio a pagar cada mes, el cual al vencer el contrato estaría sujeto a un incremento de tanto porcentaje como establezcan ambas partes. Es decir, por lo general siempre incrementan 10% de por medio. El efecto debería ser 2% porque es la inflación, pero realmente en el tema de los alquileres tienden a ser por 10%. Entonces, pero igual es como un bono, va a tener una renta que es fija. ¿Cuál es el riesgo aquí, como cualquier instrumento financiero? Que la persona no pueda cumplir con los pagos establecidos, porque recuerden que el inquilino es una persona que depende de sus ingresos, y sus ingresos que pueden verse afectados por una recesión económica, porque ha perdido el empleo, etc. Entonces todo eso está de por medio dentro de lo que es la gestión propia de este tipo de inversión. También deben considerar algo relevante dentro de este modelo, que tenemos que enfocar al momento de ejecutar el tema de los alquileres, que también rodea criterios que no se pueda colocar, es decir, que no tengamos alquilado el inmueble. Por eso también hay una tasa de ocupación dentro de este aspecto. Luego dice la revalorización del capital. Dice, los inversores suelen esperar que los valores de las propiedades aumenten con el tiempo. Y eso les digo que no siempre pasa. Puede más bien desvalorizarse, bueno, es decir, caer. Por eso hay que hacer un estudio adecuado de dónde está ubicado todo eso. Y la cobertura de la inflación más que todo porque es efecto de lo propio de la economía. Así que eso debe afectar directamente a los precios en general. No solamente los bienes y servicios, sino también lo que son las viviendas en general. La diversificación, ¿no? Un momento clave de todo inversionista es lograr no centrarse en un solo activo. Como ustedes han visto, si nosotros nos fijaríamos en el rendimiento que actualmente tienen las acciones en la Bolsa de Valores de Lima, estaríamos yéndonos contra la pared, porque muchas de esas que hemos revisado el día de ayer, hemos visto que han tenido pérdidas históricas por más de 5 años. Que esperar un nuevo golpe de suerte que sea solamente un año no va a ser constante. Igual va a pasar con el tema de poder invertir un bono. Puede ocurrir que la empresa quiebre y no puedan pagar lo prometido. ¿Sí? El riesgo siempre se presenta, entonces por ello tengo que diversificar, no centrarme en un solo instrumento.
y esa es una forma de hacerlo. ¿Por qué? Porque aquí estoy agregando otro instrumento que es una renta fija dentro de las inversiones. Recuerden que este mundo de las inversiones involucra poder tomar diferentes opciones en función a las condiciones propias del mercado. El mercado cambia constantemente. No todas las economías tienen un boom en el sector construcción. Eso se basa generalmente cuando hay necesidad de vivienda. Si ahorita la economía peruana contara con acceso a vivienda en su totalidad, por ese lado no vamos a tener margen de ganancia de precios, solamente por alquiler. Beneficios fiscales, en este caso dice que en algunos países los inversores inmobiliarios reciben un trato fiscal favorable. Dice que en el caso de Estados Unidos la vida de depreciable de los bienes raíces suele ser más corta que la vida real. Entonces, ese aspecto de la depreciación favorece como flujo dentro de lo que es en la cuantificación de todo este efecto. Riesgos de invertir ahora en real estate. Como les había señalado, es el tema de la economía. El PIB, los ciclos económicos, inflación, el desempleo, las tasas de interés, las crisis financieras, todo va a impactar no solamente al real estate, sino va en general al mercado de capitales. El plazo de entrega de nueva propiedad, bueno, eso sí puede variar en función a la inmobiliaria donde estamos sujetos. ¿Por qué? Básicamente hay un contrato de por medio, que revisa las condiciones propias donde se construye y se edifica todo ese proyecto. Hay problemas de por medio, hay trabajo con la municipalidad y eso dificulta que se realice toda la construcción y se extienda más el plazo. Y a medida que se extiende más el plazo, nosotros no podemos hacer utilidad de lo que es ese activo. Por eso dice menor demanda de ingresos, porque estamos perdiendo tiempo al momento de haber incurrido en eso. Inflación inesperada. Bueno, la inflación inesperada, un claro ejemplo puede basarse en lo que fue la pandemia del COVID. De un momento a otro los precios se inflaron por el tema de la cuarentena. Es algo que no estaba previsto dentro de las proyecciones. Nadie tenía en cuenta lo que iba a hacer China propagar esta pandemia, ¿no? Ese virus del COVID, ¿no? Entonces, finalmente, eso impactó a los precios en general de las materias primas. Entonces, eso se traduce dentro de lo que es el costo del departamento y por ende también al alquiler. Y eso puede afectar lo que es la demanda. Si las personas ven que el alquiler aumenta drásticamente, inmediatamente van a querer irse a vivir a la casa de sus padres, porque no tienen otra opción, sino cómo pueden pagar el departamento. Factores demográficos, el primer aspecto del crecimiento de la población, que puede influenciar negativa o positivamente. Es decir, que si es un país donde el control de la natalidad es mayor, por ejemplo, sin ir muy lejos, España no son de mucho tener hijos, entonces ahí no va a haber tanta necesidad de vivienda. En cambio, economías como Perú, que la tasa de natalidad es elevada, ahí sí es un punto claro de que se va a extender el fin de querer adquirir una vivienda. Por eso que es distinta la dinámica de un país con otro. No se puede decir que todos tienen la misma necesidad. La falta de liquidez dice que por el tamaño y complejidad de la mayoría de las transacciones inmobiliarias, los compradores y prestamistas suelen realizar el due diligence, lo que lleva tiempo y es costoso, ¿no? La venta rápida normalmente requiere de que bajes el precio. Para eso, que sea un descuento de mayor escala. ¿Qué más tenemos? Bueno, el medio ambiente también es otro aspecto importante, ¿no? Las condiciones propias del clima, eso va a afectar a lo que es querer un departamento. Por ejemplo, algunas personas que quieran vivir cerca al mar, dirán que es bonita la vista, todo eso, pero la humedad es algo que juega en contra, ¿no? Por ejemplo, en Barranco, Chorrillos, Miraflores y la costanera de San Miguel, generalmente las personas se quejan del tema de lo que es la humedad, que es muy elevada. Entonces, si es una persona asmática, definitivamente no va a querer acceder a ello. Eso va a afectar a esa demanda. La poca disponibilidad de información, que en este caso recuerden que no son activos, que son parte del mercado bursátil, por ende no es información pública.
También dice la experiencia en gestión, ¿no? La negociación de arrendamientos. Ya sabemos que no siempre hay un éxito de por medio, siempre hay la probabilidad de pérdida. La probabilidad de pérdida es cuando, en este caso, se cuantifican de lo que es incumplimiento del pago de alquiler. Es propio de este tema de las inversiones de real estate. También dice el uso de deuda, que es el apalancamiento, aumenta el retorno del pago inversionista, pero los prestamistas tienen prioridad y mayor participación en los flujos y el activo como garantía. Dice, si los resultados son menores a lo esperado, el riesgo en el escenario negativo lo asume el inversionista del equity. ¿Por qué? Porque básicamente él es el que está apostando para lo que es la inversión en esta clase de activos. Otros factores de riesgo son, dice que puede ser temas de desastre como terrorismo, como parte también de lo que es el aspecto de las condiciones socioeconómicas, las extorsiones. Ustedes dirán, ¿por qué las extorsiones? Claro. Entonces son los distritos que ahorita tienen menor demanda de vivienda, justamente donde está incrementando el número de extorsiones. La gente no busca vivir en peligro, más bien estar en paz, y la paz tiene un costo, y ese costo se traslada justamente a los distritos donde tiene mayor demanda por medio. Error en el portafolio, dice, la inversión inmobiliaria tiene características similares a lo que es equity y lo que es renta fija. Dice, los arrendamientos son acuerdos contractuales que requieren pagos de alquileres periódicos. Como les había dicho, es similar al pago cupón de un bono, porque es algo que se va a hacer constantemente. Por lo menos en un año el pago va a ser a una misma cuantía. De un año a otro, sí, seguramente va a cambiar el valor de ese alquiler, pero va a ser también constante durante todo el mes. O sea, todos los meses con el mismo cupón, si queremos semejar a un bono. Y cuando ves un contrato de arrendamiento, existe incertidumbre con respecto a la renovación de futuras tasas de alquiler que están dentro de esa gestión, ¿no? Por eso les digo que siempre el propietario tiende a elevar el costo del alquiler, ¿no? Pero depende también de las condiciones propias con quien se hace la negociación. No todos lo hacen, pero la mayoría sí. Dice, como resultado del perfil de riesgo, rendimiento de los activos inmobiliarios, que es una forma de poder diversificar y mostrar otros clases de instrumentos, tiene diferentes situaciones dentro de lo que es el tema de querer agregarlo dentro de un portafolio. Aquí tenemos un ejercicio de lo que, bueno, ustedes no lo van a realizar para el trabajo, pero creo que es importante que tengan una noción general de cómo se valoriza esa clase de activos, ya que dice, básicamente está pasado por el NOI, que es el Net Operating Income, que es el ingreso operativo neto, venido por el alquiler de la propiedad. Es decir, ese es el flujo de colados, si lo llamamos las rentas. El valor de la propiedad y la tasa de retorno, que va a ser igual a la capitalization rate, que es igual al NOI, es decir, ingreso operativo de alquiler sobre el valor de la propiedad. Para ver cuánto voy a obtener de ganancia basado justamente en lo que he invertido versus a lo que estoy generando como flujo. Entonces acá tenemos un ejemplo claro de eso. Método de capitalización directa. Se asume como perpetuidad el NOI del año 1 y se descuenta considerando el cap rate. El NOI se considera estable en este caso. Ese edificio no necesita renovaciones de ninguna clase. En ese escenario estamos hablando de un departamento nuevo. Por ejemplo, si un edificio NOI estable es de $175,000 y el cap rate es de 8%, el valor de ese edificio, ¿cuánto será? Simplemente dividimos lo que es el NOI estable sobre 8%, y eso nos va a dar el valor de ese edificio, que ascendería en este caso a 2.187.500. Ahora, también nos da, debido a los arrendamientos existentes, y los alquileres en castellano, se espera que el NOI de un almacén sea de $1 millón por año durante los primeros 4. A partir del quinto año se espera que el NOI aumente a 1.2 millones y crezca al 3% anual después de ese aumento. Si se mantiene esa de 4, luego aumenta hacia 1.2 y luego a una tasa de 3%.
Suponiendo que los inversores requieran un rendimiento del 13%, tenemos que calcular el valor de la propiedad. Entonces acá tenemos el valor de los primeros 4 años basado con esa información. Y nos da que el flujo que vamos a tener como valor presente va a ser casi de 3 billones. Aquí tenemos la forma de verlo ejecutada por partes. Tendríamos que se calcula el valor terminal también que se descuenta el valor presente de los 4 primeros años, es decir, el 1.200.000 sobre lo que es la tasa de descuento menos las tasas que ya sabemos, y eso nos va a dar un valor residual de 12 millones. Entonces dice que N4 igual a Y es igual a 13, MPT es igual a 0, el FB va a ser 12 millones, entonces con eso, sumando lo que es el valor presente residual, vamos a tener la siguiente entidad: los 2 millones que habíamos descontado del flujo y los 7 millones del residual, nos va a dar un total de 10.334.296. Entonces, ¿cómo se calcula el NOI bajo ese esquema? Obviamente, los alquileres al 100% de ocupabilidad. ¿Qué se refiere a esa tasa de ocupabilidad? Todo el año tengo alquilado el inmueble. Ese es el fin de calcular esta tasa. A medida que la tasa de ocupabilidad tiende a 0, el BAN en este caso también va a ser 0, es decir, va a ser una rentabilidad negativa. Vamos a perder por no haber logrado capitalizar esa inversión del inmueble. Por ende, un ejemplo, un escenario optimista, consideramos que el alquiler tiene ese 100% de ocupabilidad. Ese también puede estar añadidos otros ingresos dentro de ellos, que en este caso no sé por qué lado podrían estar los otros ingresos, pero si me voy a las líneas generales, a ver que en el mismo edificio, ustedes saben, pueden colocar un panel publicitario. Ese panel publicitario le alquilan a ese inmueble, a ese edificio, entonces ahí tiene un ingreso por ello. Entonces por esa parte puede estar ligado a eso. Y bueno, tengo mi ingreso bruto. Luego tengo que restar lo que es la parte de la vacancia y costos de cobranza, que en este caso es el tema de que si yo recurro a un Airbnb, el administrador de ese negocio va a encargarse justamente de hacer todas las gestiones, lo que es primeramente captar el cliente y a su vez también hacer las cobranzas respectivas, y eso incurre en un costo. Por eso es una parte de ingreso. Ahí tendría lo que es finalmente, restando eso, mi ingreso bruto efectivo. Y los otros gastos operativos son propios del edificio o del departamento. Alquiler, luz, electricidad y mantenimiento del edificio. Y eso me da finalmente lo que es el NOI. Después de haber prestado todos los gastos que voy a incurrir por dicha inversión. Ahora vamos a ver lo que son los fondos de inversión privados, private equity, es decir, que no todas las empresas cotizan en bolsa. Hay una proporción menor que no tiene acceso a ello por unas ciertas limitaciones. Entonces, ¿cómo podemos sacar oportunidades como empresarios de lograr un financiamiento menor? Es a través de esos fondos de inversiones que les provee de capital. Y para ello justamente hay una forma de ofertarlo, pero de manera privada, por eso que se llama private, es decir, de privado, de equity, es decir, como decir una renta variable, pero que no es pública, es privada. Cuando me refiero que es pública, es que cotiza en la bolsa. Estas acciones, estas empresas no cotizan, por ende, están consolidados en un fondo, en una inversión que es en conjunto, no solamente el grupo de empresas, sino en empresas. Entonces, son fondos, como lo está llamando ahí, de inversión privados, cerrados. No hay información pública de ellos, no hay información financiera que podamos acceder por medio, cuya actividad es comprar empresas, darles valor mediante una mejor gestión operativa y financiera para luego venderlas después de un periodo que por lo general varía mínimo de 4 a máximo 10 años. Dice, por los montos de inversión, los participantes inversionistas son instituciones o personas naturales de alto patrimonio.
¿Por qué? Porque en ese caso, recuerden que en el mercado bursátil tenemos acceso a comprar desde una acción a millones. En el caso de estas empresas que no cotizan en bolsa, es limitada esa operación. Entonces, para poder gestionar ese tipo de inversiones, tienen que contar con un elevado capital por medio. Por eso que se ha referido justamente a esas personas que tienen mayor nivel de riqueza. Por ende, no lo vamos a considerar dentro de lo que es el portafolio que están elaborando, porque no hay manera de poder hacer un ejemplo de ello. Salvo que ustedes conozcan empresas que tengan información financiera y a las agrupen, pero ya bueno, eso es un trabajo bien extenso. Pero igual lo dejamos como parte de lo que es la noción de este instrumento, ¿no? Además, toda transacción solo se hace pública al concretarse por ellos, son cerrados. Dicen, ¿por qué se hace pública? No quiere decir que se divulgue la información, sino que se oferta para poder justamente generar que haya una demanda por medio. El fondo es el accionista que controla la gestión, la empresa no es pública en este caso. En mercados desarrollados también se pondría con deuda, también un ejemplo que está pegado el I de gestión. Pero lamentablemente gestión a veces cobra por acceso a una lectura de sus noticias. Igual se coloca para que casos puedan acceder si tienen a un tipo de cuenta ahí. Entonces, los fondos de inversión de private equity están formados de la siguiente manera, ¿no? Primeramente hay una empresa gestora que administra ese fondo y para ello tiene que contar con inversionistas que aporten el capital y a cambio se le va a dar un retorno por medio. Y ellos cómo logran gestionar ese tipo de empresas que están de por medio a través de la diversificación de diferentes portafolios. Por ejemplo, acá puede ser el portafolio CO1 hasta CON, basado en diferentes combinaciones. ¿Qué quiere decir eso? El tamaño de empresas, o también dentro de lo que es la información que ellos cuentan, poder reflejar que hay algunas que tienen mayor nivel de apalancamiento frente a otros, es decir, un perfil de riesgo diferente. Una empresa gestora de ese fondo private equity tiene que justamente construir y gestionar todo ese portafolio. Y para este tipo de gestión va a tener que cobrar comisiones fijas y una por el éxito. ¿Qué quiere decir por el éxito? Cuando logra justamente alcanzar por encima de lo que se ha establecido la cuota de rentabilidad. Así como cualquier área comercial que te cobra una comisión, también hay por medio de ese tipo de gestión. Las fuentes de valor, dice, reingeniería de la gestión en todos sus ámbitos, ¿no? Porque estamos justamente poder diversificar a empresas que no tienen acceso a la bolsa y lograr que haya una mejor forma de que ellos puedan apalancarse. Obtención de deuda con condiciones adecuadas para compra, para refinanciar los pasivos de las empresas compradas, finalmente, ¿no? Porque estamos inyectándoles capital a través de eso. Alineamiento de intereses con los directivos, control por objetivos, pago de los bonos con acciones o con pago por éxito, al momento de estar participando dentro de lo que es estas inversiones. Somos accionistas indirectos dentro de este tipo de instrumentos financieros. Los riesgos nunca son inexistentes. De liquidez. Recuerden que no cotizan en bolsa. Entonces, ¿cómo podemos deshacernos de ellos? Debido a que las inversiones de capital privado no cotizan en bolsa, que estoy mencionando, puede ser difícil liquidar una posición. No voy a encontrar fácilmente un comprador, alguien que pueda transferir dicho activo. Riesgo de la inversión no cotizada, que en este caso ya sabemos que al momento de no divulgarse la información, genera incertidumbre para aquellos inversionistas que sí son exhaustivos al momento de la búsqueda de la información y tener justamente la tranquilidad de que efectivamente la empresa tiene la suficiente solvencia económica y que va a mantenerse durante varios años en el mercado. Pero en este caso, al ser insistente, este riesgo se está propagando dentro del análisis. Riesgo de agencia en este aspecto, dice, los administradores de empresas de cartera de capital privado pueden no actuar con la misma diligencia en el caso que no aporten su propio capital. Ese puede ser conflictos dentro de ese aspecto. El riesgo capital, dice, los aumentos en los riesgos comerciales y financieros pueden resultar en una escasez de capital, porque también está basado en lo que es el tema de hay diferentes causas dentro de lo que es el aporte, ¿no? No todos van a ser la misma cuantía.
y eso va a poder generar diferencias dentro de eso. Es decir, hay fondos que son más exitosos frente a otros y eso puede generar un efecto dañino si no puede gestionarse adecuadamente. El riesgo del entorno competitivo, la competencia por encontrar empresas privadas a precios razonables, ahí sí tiene que verse afectado porque no solamente una empresa de banca de inversión se va a dedicar a este tipo de fondos, sino también hay otros en el mercado. Y la que ofrezca la mayor rentabilidad es la que atrae al inversionista. Riesgo regulatorio, dice, los productos y servicios de las empresas de la cartera pueden verse adversamente afectadas por la regulación, en este caso por la intervención del gobierno. Luego dice el riesgo fiscal, que está basado justamente con lo que es el tratamiento de los impuestos, la valorización, que los inversionistas justamente tienen ausencia de información financiera, el riesgo de diversificación, porque básicamente estamos centrándonos en empresas que netamente no pertenecen a la bolsa de valores, por ende no podemos conocer los movimientos de cada día, a diferencia de cuando tenemos acceso a lo que es equity. Ustedes pueden ver cada día cómo evoluciona la acción de Alicor, del Banco Continental, de Atacocha, etc. Pero ese es el precio. Al no ser parte de este mercado, es difícil poder analizar su tendencia. Simplemente nos confiamos en cómo se gestiona este fondo en conjunto. Y no podemos aislar una empresa frente a otra que forma parte de este portafolio. Entonces, tipo de empresas que son adquiridas para que podamos diferenciar dentro de eso, determinantes primeramente de la organización. Uso de en ese caso el flujo de caja contado, en ese caso va a ser siempre empleado dentro de este tipo de modelo. Toda valorización conlleva a ese flujo de caja. Si yo estoy analizando una empresa que no cotiza en bolsa, ¿podría emplear el beta teórico? Recuerden que les había indicado que las últimas dos sesiones teóricas se van a basar en lo que son preguntas de análisis, porque eso es lo que se va a trasladar para el examen final. Entonces, desde ahora comenzamos a entrenar. Si esas empresas no cotizan en bolsa, ¿podría aplicar el beta teórico para la tasa de descuento? ¿O no? Recordando bien, el beta teórico, ¿con qué está vinculado? Con lo que es la elasticidad que tiene el precio de la acción y también del mercado, ¿no? Del rendimiento del mercado, exactamente. Si este tipo de empresas no tienen ningún tipo de vinculación y correlación con el mercado bursátil, entonces ese beta teórico no va a ser útil dentro de lo que es la bolsa. Entonces ahí tendría que emplear el de la modalidad. Pero igual tengo que estimar los flujos que hay presentes en esas empresas. ¿Por qué? Porque tengo que sustentar finalmente que voy a encontrar si hay deficiencias en la gestión financiera. Y si hay dichos huecos vacíos, no voy a poder obtener un retorno en el futuro. Van a generarse pérdidas que al final reducen el valor y eso se va a traducir en pérdidas. Por eso que ese criterio del flujo de caja contado es universal para las empresas que coticen o no en bolsa. Tanto para ambas tiene que emplearse. Ya ustedes también tienen un dilema con el tema de lo que son los múltiplos, que es el segundo punto, ¿no? Estos múltiplos comparables son eficientes cuando estamos hablando de empresas que cotizan en bolsa, porque podemos hacerlos comparables. Queremos hacerlo también con una que no cotice, podría ayudarnos a más o menos llegar a un valor próximo, pero no va a ser tan acertado. ¿Por qué? Porque no está basado justamente con los índices bursátiles que manejan este tipo de activos que están dentro del mercado o la bolsa de valores. Lo que dice, en el primer punto dice, muy utilizado y capital de riesgo, flujos inciertos poco aplicables. Y en el punto de lo que es múltiplo dice, no se dispone de comparables. Exactamente, no podemos emplear dicho comparativo. El uso de la deuda. En empresa en marcha dices, elevado mercados desarrollados. En el caso de este tipo de empresas son reducidos y mayor uso de recursos propios.
Y el Key Return Drivers, en este caso dice reducción y refinanciamiento de la deuda, reingeniería de la gestión, venta de la empresa, múltiplo de valor de compra, exit múltiple, y en el otro caso dice más dependiente de la venta de una proporción de las acciones a nuevos inversionistas. Segunda ronda de financiamiento, es decir, una codependencia. En ese caso es independiente, como les había dicho, podemos excluir una acción que no genera rentabilidad dentro del portafolio. Y ese es el kit del asunto del que ustedes van a encontrar al momento de estar elaborando esos portafolios. Van a tener acciones que son con una rentabilidad negativa. Yo no puedo recomendar un portafolio donde tenga una acción que me va a ofrecer una tasa negativa de rentabilidad. No tendría sentido de por medio. Cuando una acción lo que único que hace es destruir valor al portafolio, yo tengo que retirarla, no tengo que incluirla dentro de ello. Entonces, para ende, tengo que sustentar que es una opción clara de que si ha estado presente en cualquier portafolio, es mejor venderlo, si no se va a traducir en pérdidas de por medio. Se compra apalancada, consiste en financiar la compra con deuda. En este caso ya sabemos que la forma de poder financiarse es emitiendo bonos o lo que es préstamos bancarios. Y los principales aspectos del análisis son el flujo de caja económico de la empresa comprada. Recuerden que el flujo de caja económico está referido también con los gastos que se incurren por la cuota, es decir, por el pago de intereses y por la amortización. El retorno esperado de los financistas, que es versus deuda y patrimonio. Y el monto total de la inversión para la compra del target. Realmente para financiar todos esos puntos es determinar si hay ganancia de por medio con esa compra que nosotros incurrimos de por medio con deuda. Entonces van a decir, ¿cómo es una compra apalancada? Sencillo. ¿Verdad que ustedes han llevado finanzas internacionales conmigo? Pero, en este curso yo hago un ejercicio claro de cómo obtener una ganancia basado en lo que es endeudarse. La ganancia se obtenía por el lado de la divisa. La divisa, ¿cómo se obtiene la ganancia? Y es lo que voy a enfocar ahorita en un ejercicio referido a esto. La diferencia del precio, ¿no? Yo puedo endeudarme, por ejemplo, con $1.000 y esos $1.000 los empleo para comprar ¿qué cosa? Acciones o fondos de inversión. Con el fin de que lo que yo me esté endeudando a una tasa de 12%, mi rentabilidad supere ese nivel de endeudamiento, es decir, que yo tenga un retorno por lo menos superior a 12%, es decir, 15%, y así cuando neteo tengo una ganancia de por medio. Esa es una compra apalancada. Puede ser el costo de compra que involucra el crecimiento del flujo operativo neto, el múltiplo de venta y la reducción de la deuda. Porque justamente tenemos que ver que genere valor. Si el valor se resta, entonces lo que yo me he endeudado va a ser ineficiente, más bien voy a perder. Entonces, para terminar la última sección práctica del curso, voy a entrar a esta parte de lo que es la gestión de las divisas, que es algo importante dentro de esto. Entonces, dentro de lo que es un portafolio de inversión, tenemos lo que son las divisas. Cuando ya saben qué son las divisas, son las monedas, en pocas palabras. Tenemos el oro, tenemos el euro, el dólar, la libra esterlina, el yen, los pesos colombianos, chilenos. Pero para este ejercicio simplemente me voy a centrar en dos monedas. Por excelencia, el dólar estadounidense. Y el segundo va a ser el euro. Entonces, tengo dos monedas que voy a gestionar la inversión. Finalmente, dentro de este esquema de portafolio, al tener estas dos monedas, tengo que considerar lo que es un precio de compra y luego voy a tener también lo que es un precio de venta.
este precio de compra es lo que es el hoy. Por ejemplo, si yo voy a la SBS, que es la principal fuente de lo que es información pública, el tipo de cambio, quiero decir, la SBS no sería el Banco Central. El Banco Central te refiere a lo que es las operaciones que se realizan en el mercado cambiario, pero el precio que finalmente se cotizan las empresas o cualquier institución financiera está publicada en la Superintendencia de Banca y Seguros. La Superintendencia de Banca y Seguros publica toda esa información del que es el ámbito de crédito. Y esos créditos que los bancos se gestionan también con moneda extranjera. Entonces vamos a ir a lo que es tipo de cambio. Tipo de cambio en la ECB. Acá está estadística del tipo de cambio. Si demora cargar, también se puede buscar directamente desde Google, tipo de cambio SBS. Y acá dice tipo de cambio. Es lo mismo, pero no se está demorando mucho en cargar. Lo que vamos a cotizar es el precio de hoy, para ver si en el futuro vamos a obtener ganancia de por medio. Porque la ganancia es como cualquier empresa que cotiza en bolsa. Precio de compra versus precio de venta. No cargas. ¿Podría utilizar el tipo de cambio contable? No, por si acaso. El tipo de cambio contable es el que emplean las empresas para poder trasladar los datos de dólares a soles o, en caso inverso también. Voy a abrirlo pues en el computador. Tipo de cambio SBS. A ver, voy a usar el Banco Central por mientras como ejercicio, porque hasta que cargue esta página vamos a demorarnos un poco. El ejercicio que voy a hacer es algo sencillo. Ustedes simplemente van a tener que hacer mayor búsqueda de información referida a los precios futuros de estas divisas. Vamos a ir acá, vamos al tipo de cambio. Acá está la cotización interbancario. El interbancario a la fecha de hoy es 3.3748. En la SBS me da el tipo de cambio de compra y de venta. Y acá como ejercicio vamos a emplear ese dato que da. .337. Acá. Abrió SBS. Ahora voy a hacer un ejercicio simple, como les digo, que no va a encontrarse, no va a haber problemas para encontrar la información, que es el marco macroeconómico. Porque voy a descargar la data de lo que es el PBI, es decir, los indicadores macroeconómicos proyectados para el próximo año.
debe estar en el primer cuadro, si no me equivoco. Abajo debe estar lo que es la predicción del tipo de cambio. Sí, abajo. 2026. 3.75. Entrar a la SBS porque ahí me da la información del tipo de cambio de sol con euro. Entonces lo buscaré aquí, tipo de cambio sol con euro. Euro con sol. Me da de manera inversa. Euro con sol. 3.89. Y voy a poner el tipo de cambio sobre proyectado a ver si me da una data. 3.88. Pronóstico de euro peruvian. ¿Cuánto llegaría? Tasa actual 3.90. Pronóstico 3.75. Bueno, ese pronóstico lo voy a considerar ahorita como 3.5. Casi igual que un dólar, la misma tasa, el mismo valor, por ejemplo, mejor dicho. Entonces, ¿cómo es la inversión aquí? Vamos a analizar la inversión, que es una persona que desconoce ahorita cuál es la rentabilidad futura dentro de eso. La inversión, imaginemos que es 50% de 500.000 cada uno. Yo voy a destinar en compra de euros y de sol. Basado en eso, yo 250.000 soles, ¿cuánto dispongo para invertir en dólares? ¿Cuántos dólares adquiero? Adquiero lo siguiente: 75.000 dólares y 64.000 euros. Entonces acá vamos a empezarlo con su moneda que corresponde. Aquí va a ser con la que es la moneda estadounidense. Moneda CAR, inglés, Estados Unidos, y aquí lo voy a expresar con euros.